Hay momentos en la vida espiritual en que el Señor prueba precisamente esto. Nos detiene cuando queremos avanzar. Nos lleva al desierto cuando anhelamos el púlpito. Nos esconde cuando sentimos que llegó la hora. Pero no es castigo. Es formación. Cada silencio de Dios es una invitación a obedecer sin explicaciones. Cada demora divina es una escuela de fe. Cada puerta cerrada es una oportunidad para demostrar que servimos por obediencia, no por conveniencia. Waxman ni enseñó que Dios trata con nosotros en secreto para que podamos representarlo en público. Por eso no debemos menospreciar las temporadas ocultas, las etapas de espera, las asignaciones invisibles. Allí se forman los verdaderos siervos. David fue ungido rey siendo apenas un joven pastor, pero tuvo que esperar años de persecución, huida y anonimato antes de sentarse en el trono. En esos años, su corazón fue formado. No por la espada, sino por la obediencia. Pudo matar a Saúl varias veces, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque discernía la autoridad de Dios y no actuaba según conveniencia. En 1 de Samuel capítulo 24 versículo 6, cuando sus hombres lo animaban a matar al rey Saúl, David respondió: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Ese es el corazón obediente. El que no se guía por la oportunidad, sino por el Espíritu. El que no responde al clamor de los hombres, sino al testimonio interior. Así es como el Señor edifica su casa, no con piedras que brillan, sino con piedras que se ajustan. No con siervos que impresionan, sino con siervos que obedecen. El oro verdadero no es el que reluce, sino el que ha sido refinado. Y la obediencia es el fuego que purifica el servicio. Por eso, cada día el Señor examina nuestros caminos. No busca cuánto hacemos, sino cuánto obedecemos. No cuánto decimos, sino cuánto vivimos. No cuánto emprendemos, sino cuánto consultamos. La obediencia no es solo la entrada al servicio espiritual, es también su sostén. Hay quienes comienzan bien, rindiéndose a la voz del Señor, pero con el tiempo se acostumbran a actuar según lo aprendido, lo que dio resultado, o lo que otros hacen. Así, el servicio se transforma en rutina, y la obediencia en tradición. Pero el Espíritu Santo no guía mediante fórmulas. Él no repite patrones porque sí. El Señor es vivo, y su dirección es viva. No podemos depender de experiencias pasadas para justificar la falta de comunión presente. Como escribió Waxman Nee, la obediencia requiere oído fresco. No basta con haber obedecido ayer. Hoy también hay que escuchar. Hoy también hay que seguir. Hoy también hay que negarse a uno mismo. Si el siervo no mantiene un oído abierto al cielo, fácilmente comenzará a hacer la obra por sí mismo, aunque diga que la hace para Dios. El gran peligro en el ministerio no es el fracaso evidente, sino el éxito sin obediencia. Es posible tener muchos frutos externos, tener multitudes siguiéndonos, tener puertas abiertas, pero estar lejos de la dirección del Espíritu. Recordemos la advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué espantosa revelación! Se puede profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, y sin embargo no hacer la voluntad del Padre. Esto confirma que la obra sin obediencia es, en realidad, iniquidad. No importa cuánto se haga, ni cuánto se beneficien. Si no ha sido ordenado por el Señor, no tiene valor eterno. El principio que gobierna la casa de Dios no es la eficiencia, sino la fidelidad. En la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No dice eficaz, ni inteligente, ni popular. Dice fiel. La fidelidad es el fruto maduro de la obediencia. No es una fidelidad de momentos, sino de permanencia. Es decir sí una vez, y continuar diciendo sí mientras Él lo demande.
Aun cuando no hay aplausos, aun cuando no hay resultados visibles, aun cuando el camino se estrecha. Muchos quieren servir cuando hay luz, pero pocos permanecen fieles en la noche. Pero el Dios que nos llama, también nos examina en lo oculto. El siervo obediente no cambia su proceder cuando lo miran. No busca agradar a los hombres. No modifica su mensaje según las expectativas del público. Su única meta es agradar al Señor. Y si el Señor está satisfecho, todo está cumplido. La obediencia también implica rechazo. Quien obedece al cielo, muchas veces será incomprendido en la tierra. El siervo obediente es acusado de lento, de poco estratégico, de desaprovechar oportunidades. ¿Por qué? Porque no se guía por la lógica humana. No responde a presiones. No se somete a agendas externas. Solo busca la voluntad de aquel que lo llamó. Esto puede causar soledad. Puede significar pérdida. Puede traer persecución. Pero también trae una comunión profunda con el Señor. Porque en medio de la incomprensión, Él se revela. En medio del rechazo, Él consuela. En medio de la oscuridad, Él habla. Waxman ni decía, cuando obedecemos, no siempre obtenemos claridad, pero siempre obtenemos presencia. Esa es la mayor recompensa del siervo obediente, no el fruto, sino la presencia del Maestro. Hay otro aspecto crucial de la obediencia, su relación con la autoridad espiritual. No se puede obedecer a Dios si no se entiende la autoridad. La autoridad no es un sistema humano, ni una estructura visible. Es un principio divino. Desde la creación, Dios estableció orden mediante la autoridad. Y quien no reconoce la autoridad, tampoco podrá obedecer espiritualmente. En la historia de Coré, Datán y Abiram, narrada en el libro de Números capítulo 16, vemos cómo estos hombres se rebelaron contra Moisés diciendo, «Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor?» Versículo 3. Ellos tenían razón en cuanto a que todos eran santos, pero no entendieron que Dios había delegado autoridad en Moisés. Y al rebelarse contra Moisés, se rebelaron contra Dios. La obediencia verdadera no es solo a la voz interna, sino también a la autoridad establecida por Dios. Esto requiere discernimiento, humildad y sujeción. Y muchas veces, implica renunciar a tener la razón. En tiempos de confusión espiritual, cuando cada quien hace lo que bien le parece, este mensaje es más necesario que nunca. La obediencia no es popular. No es moderna. No atrae multitudes. Pero edifica el reino. Y es la marca de los verdaderos siervos. No basta con predicar lo correcto, ni con denunciar el error. Es necesario obedecer al Señor en todo. Aunque eso signifique caminar por caminos estrechos. Aunque eso nos haga parecer débiles o anticuados. Porque al final, lo que el Señor busca no son talentos, sino vasos. No herramientas afiladas, sino corazones quebrantados. No estrategias creativas, sino oídos atentos. Waxman ni resumió todo esto en una frase inolvidable: el siervo útil es aquel en quien la obediencia ha reemplazado la iniciativa. A medida que avanzamos más profundamente en esta reflexión, notamos cómo el hilo conductor de toda la economía de Dios es la obediencia. No hay en la Escritura un solo siervo que haya sido verdaderamente útil sin antes haber sido obediente. Incluso el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, no se presentó a sí mismo como Maestro, como Profeta o como Salvador en primer lugar, sino como el siervo de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 8 leemos, «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia». Esta declaración encierra un misterio profundo: aquel que tenía en sí mismo toda la plenitud de Dios, necesitó aprender obediencia en la carne. No por falta de santidad, sino por necesidad de manifestar plenamente el camino del siervo. Él no vino solamente a enseñar la verdad, sino a vivirla delante de nosotros. Si el Hijo necesitó obedecer, ¿cómo podríamos nosotros servir sin seguir ese mismo camino? Waxman ni explicó que la obediencia del Señor Jesús no era mecánica ni forzada, sino voluntaria, profunda, interior. Su oído estaba abierto mañana tras mañana. Su espíritu estaba rendido al Padre en cada paso.
No buscaba su gloria, no hablaba por cuenta propia, no actuaba por impulso. Toda su vida fue un acto continuo de obediencia. Es por eso que pudo decir con autoridad en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está la clave del servicio, renunciar a nuestra voluntad para hacer la de otro. No se trata de renunciar a pecados evidentes, sino a planes personales, a sueños propios, incluso a metas espirituales que no provienen del Espíritu. Obedecer no es simplemente dejar de hacer lo malo, sino dejar de hacer lo propio. Esta obediencia de Cristo no era selectiva. No obedecía cuando convenía. No obedecía cuando todo salía bien. Su obediencia lo llevó al Getsemaní. Lo llevó a la cruz. Lo llevó al silencio del Padre. Y allí, aun con el alma angustiada hasta la muerte, aun cuando sudaba como gotas de sangre, siguió diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como registra el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 42. Esta es la obediencia perfecta, no la que nace del gozo inmediato, sino la que permanece cuando todo tiembla. Es allí donde la obediencia deja de ser un acto, y se convierte en una naturaleza. No hay otro camino para el siervo verdadero. La cruz no es un adorno teológico, es una realidad práctica. El que no muere a sí mismo no puede obedecer de verdad. Hoy día, muchos buscan el poder del Espíritu, pero pocos quieren pasar por el camino de la obediencia. Se anhela autoridad espiritual, pero sin quebranto. Se desean frutos, pero sin poda. Se predica sobre el reino, pero desde el trono del ego. Y sin embargo, el reino solo se manifiesta a través de aquellos que han renunciado a reinar sobre sus propias vidas. Como bien enseñó Waxman Nee, el Señor no unge a los que tienen poder, sino a los que han sido vencidos. Esta frase desarma al alma ambiciosa. Nos confronta. Nos ubica. Porque el servicio no es una oportunidad de liderazgo humano, sino una plataforma para la expresión divina. Dios no busca representantes que hablen por sí mismos, sino testigos que hablen desde la obediencia. El siervo obediente no se mueve por sensaciones, ni por expectativas. Se mueve por dirección. No se anticipa. No calcula. No presume. Solo se postra. Solo espera. Solo escucha. Por eso, muchas veces su vida exterior parece sin gloria. No tiene fama, no tiene seguidores, no tiene influencia visible. Pero en el mundo espiritual, su obediencia pesa más que 1000 sermones. Porque cada acto de obediencia es un golpe contra el reino de las tinieblas. Cada vez que un siervo obedece, aunque parezca pequeño su gesto, el cielo lo registra. La obediencia es una semilla invisible que siempre da fruto, aun cuando los ojos humanos no lo vean. Y ese fruto permanece para la eternidad. Hay una escena conmovedora en la vida del apóstol Pablo, registrada en el libro de los Hechos capítulo 21. Pablo sabe que lo espera prisión. Los hermanos ruegan que no vaya a Jerusalén. Incluso un profeta, Agabo, le advierte con claridad lo que sucederá. Pero Pablo responde con palabras que revelan un corazón obediente hasta el final. Hechos capítulo 21 versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí no hay emoción, ni terquedad. Hay obediencia. Él no iba por necedad, sino por dirección divina. El Espíritu ya se lo había revelado antes. Y aunque todo parecía adverso, él permanecía firme. Porque cuando el siervo ha oído, ya no necesita que los hombres aprueben su camino. Este tipo de siervo es raro. No se forma en multitudes. No se moldea con popularidad. Se engendra en comunión íntima con el Señor. Y esa comunión siempre lleva a la obediencia. No a la obediencia general, sino a la obediencia específica. No basta decir yo obedezco la Biblia. Es necesario preguntarse, ¿obedezco lo que el Señor me ha dicho a mí, hoy? Porque muchos se escudan en lo general para evitar lo concreto. Se refugian en verdades doctrinales, pero rehuyen a la voz actual del Espíritu. Pero el Señor busca siervos como Ananías, que cuando fue llamado por nombre, respondió con prontitud.
En Hechos capítulo 9 versículo 10, leemos, y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Esa es la respuesta que el cielo espera. Un heme aquí sin condiciones. Un sí sin cláusulas. Una disponibilidad que nace del amor y no de la obligación. Waxman ni escribió que la obediencia es el lenguaje del amor verdadero. No se obedece por miedo, ni por presión. Se obedece por amor. El que ha visto al Señor, ya no puede resistirse a su voz. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque implique pérdida. La obediencia es el perfume del alma rendida. Es la señal de que Cristo reina. Es la manifestación de que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y este testimonio, más que 1000 palabras, es el que transforma al mundo. No es el mensaje solamente. Es el mensajero obediente. No es el ministerio visible. Es el corazón escondido que late al ritmo del cielo. Es allí donde el reino avanza, en cada sí rendido, en cada paso guiado, en cada lágrima ofrecida como sacrificio obediente a Dios. La obediencia no solo define el carácter del siervo, sino que también traza el camino del reino. Todo lo que en el reino de Dios se edifica verdaderamente, nace de la obediencia. El trono no se establece por capacidad, sino por sumisión. El reino no se expande por entusiasmo, sino por dirección. Y por eso, Dios solo puede confiar su obra a aquellos que viven rendidos. El siervo obediente no es simplemente alguien que hace lo que se le dice, sino alguien que ha aprendido a no moverse sin haber oído primero. En un mundo saturado de ruido, de métodos, de estrategias humanas, el mayor tesoro es un siervo que oye. Waxman ni decía, Dios puede guardar silencio durante años, si sabe que en el momento en que hable, su siervo obedecerá sin cuestionar. Esta clase de obediencia no se improvisa. Es el fruto de años de trato, quebranto y entrenamiento interior. Es el resultado de aprender a discernir entre el impulso del alma y la voz del espíritu. A veces, el Señor pide cosas que no parecen lógicas. Pedirá que calles cuando crees que deberías hablar. Pedirá que te detengas cuando todo parece indicar que debes avanzar. Te pedirá que te expongas cuando todo en ti clama por protección. Te ordenará que siembres donde no ves terreno fértil. Y allí, en ese lugar contradictorio para la razón, florece el verdadero siervo. Porque la obediencia no es entendimiento, es rendición. La fe no exige comprender antes de actuar, solo exige confianza en aquel que llama. Como Abraham, que fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Puede haber mandato más irracional? Y sin embargo, Abraham no discutió, no argumentó, no pospuso. En el libro de Génesis capítulo 22 versículo 13 nos dice, y se levantó Abraham muy de mañana, y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí no hay retórica, hay obediencia silenciosa. Y en ese silencio, Dios reveló lo más profundo de su propósito. Porque solo en la obediencia, el siervo entra en el misterio de la voluntad divina. El gran problema del servicio en nuestros días es que se ha convertido en una actividad natural. Hacemos lo que sabemos hacer, decimos lo que sabemos decir, nos movemos como otros se mueven. Pero la obra de Dios no es una tarea que se ejecuta por experiencia acumulada. Es una comunión que se expresa por medio de vasos vacíos. Un siervo lleno de sí mismo no puede expresar a Cristo. Puede hablar de Él, puede enseñar sobre Él, pero no puede encarnarlo. Y Dios no busca transmisores de información espiritual. Busca portadores de su presencia. Eso solo lo logra el obediente. Porque el obediente ha dejado de confiar en sus propios recursos. Ha dejado de medir sus palabras. Ha dejado de calcular sus movimientos. Su única preocupación es estar en la voluntad del Señor. Aunque eso lo lleve a la oscuridad. Aunque lo deje sin explicación. Aunque lo separe de los hombres. Recordemos a Felipe, el evangelista. Dios le usó en Samaria, donde multitudes se convertían. Pero luego, un ángel del Señor le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos capítulo 8 versículo 26. ¿Qué orden más extraña? ¿Dejar una ciudad en avivamiento para ir a un camino desierto? Pero Felipe no protestó. No exigió razones.
Solo se levantó y obedeció. ¿El resultado? Encontró a un eunuco etíope, le predicó a Cristo, y aquel hombre llevó el Evangelio a África. Un solo acto de obediencia produjo fruto eterno. Así es el reino. No crece por multitudes, sino por fidelidad. No se extiende por sistemas, sino por pasos guiados por el Espíritu. Waxman ni enseñaba que la obra de Dios no necesita muchas manos, sino manos obedientes. No importa cuán pocos sean los obreros. Si son obedientes, el reino avanza. Pero si son muchos y no oyen, todo se detiene. Por eso, el Señor a menudo reduce sus ejércitos. Como hizo con Gedeón. De 32,000 hombres, le dejó solo 300. ¿Por qué? Porque el poder del reino no está en el número, sino en la calidad de obediencia. No son los fuertes, ni los valientes, ni los famosos. Son los rendidos. Los atentos. Los que no se desvían ni a derecha ni a izquierda. Los que no miran el campo del vecino, ni se comparan con otros siervos. Solo oyen, y obedecen. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 16, el apóstol Pablo plantea una verdad incuestionable: ¿no sabéis que si os entregáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Aquí se nos revela que la obediencia define a quien servimos. No basta con llamarnos siervos de Cristo. Si obedecemos al yo, servimos al yo. Si obedecemos al temor, servimos al temor. Si obedecemos a las expectativas humanas, servimos a los hombres. Solo si obedecemos al Señor, somos sus siervos. La obediencia es el veredicto silencioso de nuestra vida espiritual. No se expresa con palabras, sino con pasos. No se grita desde un púlpito, se vive en lo oculto. Es por eso que muchos serán sorprendidos en el día final. Creían estar sirviendo al Señor, pero sus decisiones nunca pasaron por su trono. Actuaban por ellos mismos, en nombre de Dios. Pero Dios no estaba en lo que hacían. El siervo verdadero consulta antes de actuar. Ora antes de hablar. Espera antes de avanzar. Porque no se pertenece a sí mismo. Esta es la generación que el Señor desea levantar, siervos obedientes. Que no confían en su sabiduría, ni se glorían en su conocimiento.